Estás hablando con tu hijo por teléfono. Lo escuchas caminar. Lo escuchas respirar. Lo escuchas vivo. Y de pronto, solo dice dos palabras. Oh shit. La llamada se corta y Brandon Swanson desaparece para siempre. La mayoría de las desapariciones ocurren en el silencio de la noche, sin testigos. Pero el 14 de mayo de 2008, el misterio de Brandon Swanson fue diferente. Brandon no estaba solo. Estaba hablando por teléfono con su padre. Durante 47 minutos, la voz de su hijo fue el único vínculo con la realidad en medio de una oscuridad total. Hablaban de rutas, de luces a lo lejos, de cómo volver a casa, hasta que de pronto el lenguaje se rompió. ¡Oh mierda! Después, el silencio. Un silencio que ha durado más de 15 años. Hoy nos adentramos en la geografía del error, la ciencia de los suelos y la psicología de un joven que caminó hacia su propia desaparición. Brandon tenía 19 años. Acababa de celebrar el fin del semestre con sus amigos. No era un conductor ebrio, causando estragos. Era un joven que en una carretera rural mal iluminada terminó con su coche atrapado en una zanja. Cerca de las 2 de la mañana, llamó a su padre. Estoy cerca de Lynn, les dijo. Sus padres Brian y Annette salieron de inmediato durante minutos. Ambos coches recorrieron las carreteras, encendiendo y apagando las luces, esperando verse en el horizonte. Pero no había nada, solo campos de maíz y una oscuridad que parecía tragarse la luz. Aquí ocurre el primer gran quiebre del caso. Brandon estaba convencido de que veía las luces del pueblo de Lynn, pero el cerebro humano es un órgano traicionero. Bajo estrés, Brandon era legalmente ciego de su ojo izquierdo. Sin percepción de profundidad y bajo la fatiga de la madrugada, confundió las luces de unos hilos de grano en el pequeño pueblo de Taunton con las luces de Lynn. Estaba a 40 kilómetros de donde creía estar. Estaba caminando hacia la nada. Brandon decidió abandonar su coche. Puedo caminar hasta el pueblo, le dijo a su padre. Durante casi una hora, Brian Swanson escuchó a su hijo caminar. Brandon describía el terreno, cruzaba una cerca, el sonido del agua corriendo, la sensación de estar cerca de la carretera. Pero, ¿cómo es posible que un padre y un hijo, hablando en tiempo real, no pudieran encontrarse? Entramos en lo que los expertos llaman desorientación espacial. Es un paisaje plano, sin relieves. El cerebro pierde la capacidad de medir distancias. Brandon no caminaba en línea recta. Probablemente estaba trazando círculos o diagonales erráticas. A las 2:31 de la mañana, la conversación terminó de forma abrupta. El grito de Brandon no fue de terror prolongado. Fue una exclamación de sorpresa, como si hubiera visto algo demasiado tarde, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Dónde está el cuerpo? La búsqueda fue masiva. Perros, helicópteros y cientos de voluntarios
El rastro de los perros terminó en la orilla del río Yellow Medicine. La teoría oficial dice que se ahogó, pero hay un problema. El río tenía menos de 1 metro de profundidad. Si el agua no se lo llevó, ¿qué lo hizo? Aquí es donde la ciencia del suelo de Minnesota nos da una respuesta escalofriante. Esta región está plagada de antiguas cisternas y pozos de drenaje, agujeros verticales de apenas 60 centímetros de ancho, ocultos por años de vegetación. Si Brandon cayó en uno, el impacto habría sido seco y profundo. Muchos se preguntan, ¿por qué no usan radares? La respuesta es la arcilla. El suelo aquí es rico en arcilla conductora, que actúa como un escudo para los radares de suelo, absorbiendo las ondas y ocultando cualquier anomalía. Brandon podría estar atrapado en una cápsula de hormigón o hierro, enterrada bajo campos de cultivo que se harán años tras años, sellando su tumba de forma natural. El caso de Brandon Swanson no terminó en el olvido. Gracias a la lucha de sus padres, nació la ley de Brandon. Hoy en Minnesota, la policía ya no puede decir espere 24 horas. Cuando un adulto desaparece en circunstancias extrañas, cada segundo cuenta. Cada 14 de mayo, las luces de las granjas en Taunton se encienden, pero el campo sigue sin devolver una respuesta. Brandon Swanson no desapareció en un bosque lejano o en una gran ciudad. Desapareció mientras hablaba con su padre, en un lugar donde todos pueden mirar, pero nadie puede ver. Brandon Swanson nunca fue encontrado. Su familia sigue esperando respuesta. Y en algún punto de esos campos algo ocurrió, algo que solo él vio, algo que lo hizo decir, oh shit, y después, nada. ¿Qué crees que ocurrió en ese último segundo de la llamada? ¿Fue el río o el suelo mismo el que se tragó a Brandon? Déjanos tu teoría en los comentarios.